Reciban un saludo cordial del geógrafo, de la Sociedad Geográfica de Colombia, a ustedes que nos colaboran en el cumplimiento de nuestra misión, como es el de la difusión y el conocimiento de nuestra geografía nacional, especialmente del territorio. En el día de hoy saludamos a nuestro conferencista, el doctor Gerardo López Jurado. Él nos va a ofrecer un tema de su especialidad y se titula División Política Administrativa de Colombia, relatada por un filatelista. Bien, voy a dar comienzo entonces a la conferencia presentando al doctor Gerardo López Jurado. El doctor Gerardo López Jurado es ingeniero agrónomo de la Universidad de Nariño. Él estudió también una maestría en la Universidad de Turrialba en Costa Rica, muy conocida por todos. Después hizo un doctorado en la Universidad del Estado de Oregón en los Estados Unidos y un postdoctorado en la Universidad de Ferris en el estado de, perdón, no lo tenemos aquí, pero bueno, es la Universidad de Ferris, también en Estados Unidos, y se dedicó después a la docencia, a la investigación, a la extensión y a la administración universitaria en los niveles de pregrado y posgrado. Actualmente se encuentra jubilado, disfrutando de su pensión, y él es muy colaborador, especialmente con las instituciones. Y él es un enamorado y un responsable de la filatelia que la ha tomado como su actividad de retirado. Una persona muy cercana a la Sociedad Geográfica de Colombia, lo queremos todos, lo admiramos y lo presentamos con orgullo. Doctor Gerardo López Jurado, adelante con su conferencia. Bueno, muchas gracias, coronel. Entonces, los amigos de la Filatelia Temática de Colombia, como mencionaba el coronel, ah, denominada AFITECOL, quieren agradecer aquí directamente en esta oportunidad a la Sociedad Geográfica de Colombia, Academia de Ciencias Geográficas, por la bondad que ha tenido el coronel Augusto Bogamón de habernos hecho participar en las jornadas de ciencia y cultura denominadas Eufrasio Bernal Dufo, nuestro colega, compañero y amigo en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Gracias a esta oportunidad de la Sociedad Geográfica de Colombia de presentar nuestros trabajos que los vamos a mencionar a continuación. Bicentenario de la Independencia de Colombia, capítulo 1, relatado por un filatelista. Bicentenario de la Independencia 2, relatado por un filatelista. Gestores de la Independencia de Colombia 3, relatado por un filatelista, y en esta oportunidad la División Política Administrativa de Colombia, nuevamente relatada por un filatelista. Vamos a mencionar algunas cosas que posiblemente son muy simples, pero importantes de recordar. Vamos a mencionar en primer lugar a este personaje que vemos aquí en la pantalla, Cristóbal Colón, que como todos conocemos, nació en Italia, en Génova, en 1451. Ya en una edad en donde podía realizar alguna actividad, se dirigió a los reyes de España, ya que en su patria no había encontrado ninguna colaboración a su idea, y encontró la buena acogida de Fernando II de Aragón y de Isabel I de Castilla, reyes de España, quienes se convirtieron en sus patrocinadores de una idea que tenía en ese momento de dirigirse a la India para encontrar unas nuevas formas de comercio. Zarpó en Palos de la Frontera
en España el 3 de agosto de 1492. Pero qué equivocado que estaba y de bien para nuestra región. El 12 de octubre de 1492 llega a la actual Bahamas, a un punto que se llamaba Guanananí, que posteriormente se llamó San Salvador, el nombre que le dio Colón. Después se produce la conquista de las Américas con unos objetivos bien importantes. Primero, las riquezas naturales. Aquí mostramos cómo eran, cómo son y afortunadamente cómo serán nuestras riquezas naturales. Y otra cosa que llamaba mucho la atención era los minerales, pero principalmente el oro. Vamos a mencionar aquí a tres personajes que tienen diferentes características. Uno que venía de España, Gonzalo Jiménez de, de Quesada, que es el conquistador. En nuestra región, el Zipa Tisquesusa, que gobernó desde 1514 a 1538. Y esta es la fecha que mencionamos aquí, la última, porque desafortunadamente vinieron y acabaron con nuestro último jefe indio del Zipacazgo de Bacatá. El otro personaje, el tercer personaje, es una figura de la mitología muisca, de nombre Bocheca, considerado como enviado de los dioses. Él fue el encargado de la enseñanza a todas las personas que vivían en ese tiempo, de las artesanías, de la agricultura, de la religión y también de las normas sociales que son importantes en toda sociedad. A él se lo considera como el creador del salto de Tequendama. Luego nos vamos a dirigir o vamos a cambiar ya un poco de tiempo a 1538 y exactamente al 6 de agosto, que se relaciona con la fundación de la ciudad de Bogotá. Aquí vemos en esta gráfica cómo era en ese tiempo el pueblo que posteriormente se convertiría en lo que es Santa Fe. Aquí una estampilla mostrando al fundador Gonzalo Jiménez de Quesada y el escudo de armas de Santa Fe de Bogotá. Los inicios de la República de Colombia. Vamos a ver cómo han sido los cambios que ha tenido inclusive de nombres a través de la historia hasta cuando lleguemos a la Constitución de 1991. Este virreinato de la Nueva Granada, como vemos aquí, estaba conformado por los actuales países de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. E- Esa, ese virreinato de la Nueva Granada fue creado por una cédula real del 20 de agosto de 1717, ya en ese momento por el rey Felipe V de España. El primer virrey que tuvo esta región fue Jorge de Villalonga, que estuvo gobernando desde el 27 de noviembre de 1719 hasta el 17 de mayo de 1724. Vamos a analizar aquí una serie de nombres que ha tenido Colombia en toda su historia, comenzando desde 1717 a 1810. Tuvo como nombre Virreinato de la Nueva Granada. Un segundo nombre desde 1811 hasta 1816, conocido como Provincias Unidas de la Nueva Granada. El tercer nombre entre 1819 y 1831, conocido como Gran Colombia. Y aquí importante porque ya aparece el nombre
que tenemos en la actualidad de Colombia. El cuarto periodo ocurrió entre 1831 y 1851, que es conocida como la República de la Nueva Granada. El quinto nombre, entre 1858 y 1866, como los Estados Unidos de Colombia, y el séptimo y último nombre en 1883 como República de Colombia en la Constitución de 1886 que mencionaremos más adelante. Entonces vamos a ir por cada uno de de estas épocas en que cambió de nombre y mostrando algunas de las características más importantes. El primero, el Virreinato de la Nueva Granada, gobierno y administración, y nos vamos a centrar exactamente al año 1810. Aquí en esta parte izquierda tenemos cómo era la bandera de la República de la Nueva Granada y que estuvo vigente hasta la Confederación Granadina. Dice que tiene los colores actuales, pero en un orden diferente. No hay error en esta presentación, como sí suele haber muchas personas que llevan la bandera y la ponen en una forma contraria. Y aquí, este es el escudo que se tenía en la época de la Nueva Granada. La máxima autoridad en este virreinato de la Nueva Granada era el virrey, que en ese tiempo estaba en cabeza de Antonio José Amar y Borbón. Tenía algunas características el virrey. Era el representante del rey de España. Tenía como responsabilidad supervisar todo lo que tenía que ver con la parte administrativa, con la parte fiscal y lo relacionado con la parte judicial. Así era una total autoridad. En ese tiempo, el territorio que hoy de la Nueva Granada en general estaba dividido en provincias. Cada provincia tenía un gobernador o presidencia de la audiencia y se consideraba como la autoridad local máxima. Entonces, lógicamente, dependiendo de la autoridad que era el virrey, o sea, el jefe superior. En esta época, en la época de los gritos de la independencia de América Española, los cuales ocurrieron entre 1808 y 1811, entonces aquí tenemos los países que prácticamente la conformaban y que la conforman pues en países independientes, Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador. Entonces, en ese tiempo, el virreinato de la Nueva Granada estaba dividido, como habíamos mencionado anteriormente, en 22 provincias. Los límites definieron prácticamente cómo es la organización territorial de la región en la actualidad. Esto es un poco conocido, pero es importante para nosotros en este momento que estamos haciendo este tipo de explicación, referirnos al 20, lo que ocurrió el 20 de julio de 1810, conocido como el Grito de la Independencia, y que en general se llama Independencia de Colombia, como lo celebramos el pasado 20 de julio. Entonces, ese 20 de julio ocurrió el grito de la independencia. Aquí vemos cómo fue la formación de la Junta Suprema, el gobierno de la Nueva Granada. Aquí hay una forma como se realizó el evento más importante, la firma del, del del acto de independencia. Y aquí en la parte derecha tenemos lo, lo que se constituyó lo más importante en ese momento, que era el acta
de independencia. Bueno, vamos a ver que en las demás provincias de la Nueva Granada ocurrieron cosas muy diferentes a lo que ocurrió en Santa Fe de Bogotá. Se formaron o hubo una serie de movimientos por populares neogranadinos que tuvieron como una función muy especial la formación de las juntas autónomas de gobierno. En ese caso demandaron el derecho a autogobernarse, dictar sus propias leyes, nombrar sus gobernantes y reclamar la soberanía para sus pueblos, lo cual no había ocurrido anteriormente. En el Socorro, la proclamación de independencia se realizó el 10 de julio de 1810. Fíjense lo que ocurre aquí. No teníamos generalmente una información o no nos mencionaban que hubo proclamaciones de independencia en algunas provincias antes de que ocurriera en Bogotá. Por ejemplo, en esta provincia del Socorro, la proclamación fue el 10 de julio de 1810. Esa junta estuvo presidida por José Lorenzo Plata, pero más adelante, el 15 de agosto de 1810, se realizó un plebiscito para acordar o para refrendar todo lo que se había mencionado en esa proclamación de independencia. En este momento se presenta la proclamación de la constitución del nuevo gobierno de la provincia del Socorro. En el 15 de agosto de 1810 se produce la promulgación en un acto especial de la constitución del del Estado del Socorro, que tenía unas características y que se reconocen hasta el momento el estatuto fundamental original del constitucionalismo colombiano. En Tunja, la Junta Provisional de Gobierno se reunió el 31 de julio de 1810. Esa junta fue presidida por Juan Agustín de la Rocha y la proclamación de las Provincias Unidas se realizó el 27 de noviembre de 1810. Estas Provincias Unidas representaban a varios cabildos, entre los cuales estaban Tunja, Leiva, Ramiquiri, Cerinza, Valles de Samacá, Pesca, Ituta, Sora, Santa Rosa, Gambita, Piracachá, Paipa, Siachoque, Pueblo Viejo, Santa Rosa, Cómbita, Toca y Tota. La constitución de la República, miren como aquí ya se habla de república, no es de provincias ni de departamentos. Era Tunja, una república. Se firmó el 9 de diciembre de 1811 con un enfoque muy especial, el papel de la emancipación y además la independencia y la consagración de los derechos de los individuos. También es importante esta constitución de la República de Tunja porque muestra una organización política, social y de los poderes públicos, muchos de los cuales se conservan en la actualidad. En Pamplona, la Junta Suprema Provisional se reunió el 31 de julio de 1810. Esta junta estuvo presidida por Domingo Tobás de Burgos y representaba a Pamplona, Villa del Rosario de Cúcuta y San José de Cúcuta. Aquí ocurre algo muy especial. Es que, ay, ¿cómo? Todos los actos que se produjeron allí condujeron a la violencia destitución del corregidor catalán
que hasta ese momento no había salido de nombre Juan Bastús y Falla. En Mompox, la proclamación de la independencia absoluta de España ocurrió el 11 de octubre de 1810. Esa junta estuvo presidida por José María Salazar y José María Gutiérrez de Caviedes. En Mompox, que el verdadero nombre con que se conocía en ese tiempo era Santa Cruz de Mompox en 1810, fue la primera en proclamar la independencia absoluta de España. El 6 de agosto de 1810 proclamaron ser libres o morir. Hay otra cosa importante también, que Santa Cruz de Mompox o Mompox no reconoció a Fernando VII, lo cual sí se había hecho por algunas de las otras provincias en donde mencionaban que si venía a gobernar acá América, sería pues obedecido totalmente. En Santa Marta, la proclamación de independencia ocurrió el 10 de agosto de 1810. Hubo una junta en donde Víctor de Salcedo fue el presidente. Esa junta fue depuesta por oficiales realistas el 22 de diciembre de 1810 y siempre Santa Marta estuvo en permanente conflicto con Cartagena. En Popayán, la Junta Provisional relacionada con lo de la independencia ocurrió el 11 de agosto de 1810, una junta que fue presidida por Miguel de Tacón y posteriormente fue sustituido por Joaquín de Caicedo y Cuero, muy conocido por nosotros en la historia. En Cartagena ocurrió lo siguiente: hubo una junta provisional gobernativa que se reunió el 13 de agosto de 1810. Esa junta fue presidida por José María García de Toledo y hubo algo importante, la proclamación de independencia del Estado Libre de Cartagena el 11 de noviembre de 1810, festividad que se conmemora hasta la actualidad. Aquí se muestra algo sobre la constitución del Estado de Cartagena de Indias. La constitución del Estado de Cartagena de Indias ocurrió el 15 de junio de 1812. El presidente en ese tiempo fue Manuel Rodríguez Torices. Y hay algo muy importante: la constitución del Estado de Cartagena de Indias tuvo vigencia desde 1812 hasta la toma de Cartagena por Pablo Morillo, el pacificador, la época del terror. En Cartagena hay algo muy importante, como se muestra de esta plaza de Aduanas aquí. Este fue el sitio donde la muchedumbre entró a ejercer la presión para el cambio de lo que se había presentado anteriormente. Importante también, donde se dio la lectura del bando, donde se juraba la independencia total de la corona española, a lo cual decía: a la faz de todo el mundo estado libre, soberano e independiente. Es importante aquí también mencionar lo que ocurrió en Cartagena, porque aquí hubo una participación masiva de las clases populares en el levantamiento. Cartagena fue la segunda ciudad más importante en ese tiempo en Sudamérica, y Cartagena fue la que se atrevió a hacer frente al imperio español. En Quibdó, la Junta de Gobierno se reunió el 1 de septiembre de 1810. Esa junta fue presidida por José María Valencia y hubo una nueva junta
de gobierno en Novita el 27 de septiembre de 1810, es decir, con pocos días de diferencia entre una y otra. Esa junta nueva estuvo presidida por Miguel Antonio Moreno y Francisco Antonio Caicedo. En Santa Fe de Antioquia, la Junta Antioqueña se reunió el 22 de septiembre de 1810. Representaba a los cabildos de Antioquia, Medellín, Río Negro y Marinilla. Fue la base del Estado Libre de Antioquia, que tuvo su proclamación total de independencia el 7 de febrero de 1813. La constitución del Estado de Antioquia como Estado libre ocurrió entre 1813 y 16. La constitución se firmó el 21 de marzo de 1810 y se convirtió en la Carta de Navegación de las Gentes, pauta del desarrollo del siglo XX. Empone los cabildos de Arauca, Chire, Santiago de las Atalayas y Labranza Grande se reunieron el 14 y el 18 de octubre de 1810. El objetivo era legitimar todos los acuerdos, pero hubo una nueva junta el 26 de noviembre de 1810. En Cali, esa junta extraordinaria se reunió en Santiago de Cali el 1 de febrero de 1810. Representaba a los cabildos de las ciudades confederadas del Valle del Cauca. En ese momento, Anserma, Buga, Cali, Caloto, Cartago, Iscuandé, Popayán y Toro. Fue presidida por Joaquín de Caicedo y Cuero. Las ciudades confederadas del Valle del Cauca estuvo conformada por los cabildos de Anserma, Buga, Cali, Caloto, Cartago y Toro. Aquí se muestra una primera página del libro en que constan los acuerdos de la Junta Suprema Superior del Gobierno, es lo que dice aquí en esta parte, de las ciudades amigas del Valle del Cauca, año de 1815. La Constitución del Estado de Neiva fue proclamada el, el 8 de febrero de 1814 y la Constitución del Estado fue firmada el 31 de agosto de 1815. Allí se estableció un gobierno local totalmente autónomo. En Cundinamarca, esto ocurrió el 16 de julio de 1813. Aquí Nariño fue el presidente del estado de Cundinamarca desde el 1 de septiembre de 1811. En 1812 hubo una reordenación administrativa y se redactó la nueva constitución. Antonio Nariño proclamó la independencia de Cundinamarca el 16 de julio de 1813. Aquí vemos la heráldica y aquí vemos cómo era el escudo. El segundo nombre que ha tenido, como que ha tenido Colombia fue el de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, 1811-1816. Formaron una federación en donde participara principalmente Santa Fe de Bogotá, Antioquia, Cartagena, Tunja y Pamplona. Aquí ya se empiezan a ver unas diferencias en cuanto a la, digamos, a la forma de gobierno. Los centralistas, que estaban liderados por Antonio Nariño, que era representante de Santa Fe de Bogotá, y Tunja, liderados por Camilo Torres, los federalistas. Aquí se puede considerar que en esta época fue la primera república independiente de Colombia. Aquí vemos cómo fue la primera bandera entre 1814 y en 1815. El periodo, entonces, de estas provincias ya los hemos mencionado anteriormente.
27 de noviembre de 1811, 29 de julio de 1816. ¿Cuáles han sido los hechos importantes que ocurrieron en esas provincias de la Nueva Granada? Primero, la promulgación de la Constitución de 1811 y segundo, la creación de un periodo, la bagatela difusión de las ideas de independencia, cuyo actor era Antonio Nariño. Y sabemos todos los problemas que tuvo durante su vida por estos actos de independencia. Y tercero, importante en estas provincias, la resistencia de los indígenas y de los afrodescendientes contra el dominio español. Vamos a ver esta primera reunión o el primer congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. El sitio de reunión fue el templo parroquial de la villa de Nuestra Señora de Santa María de Leyva. El nombre actual es Villa de Leyva. El primero era un poquito largo, ¿no? Ese primer congreso tuvo duración entre el 4 de octubre y el 26 de noviembre de 1810. Ahí se presentó una unión entre los estados soberanos y federados, deliberantes, de raigambre popular y lo que se considera desde ese tiempo el pilar fundamental de la democracia. No se pudo expedir, eso sí, una constitución debido a lo que siempre nos han tenido en estos 200 años, peleas o discusiones, y en ese tiempo entre federalistas y centralistas. Ese congreso tuvo lugar en Villa de Leyva, que en ese tiempo era la capital de las Provincias Unidas. Vamos a mencionar aquí algunas características del Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Aquí tenemos una foto de cómo era el escudo provisional en 1814 y aquí también del escudo en una forma más adelante. Ese Congreso, digamos, tuvo unas características. Promulgaba el respeto y reconocimiento a la soberanía y autonomía de las provincias, a, a las cuales debía considerarse iguales e independientes, autónomas en el manejo de la administración y el cobro de ciertas rentas. El Congreso tenía funciones militares, de defensa común, imposición de rentas para la guerra y las relaciones internacionales. Se presentaron varias capitales en las Provincias Unidas. Primero, Ibagué entre el 27 de noviembre de 1811 y el 3 de octubre de 1812. Villa de Leyva del 4 de octubre, Tunja desde noviembre de 1810 y finalmente Bogotá desde el 23 de octubre de 1815. Y luego viene la campaña libertadora de 1819, primero la batalla del Pantano de Vargas y luego la batalla del Puente de Boyacá, muy conocidas. La primera, el 25 de julio de 1819 y la otra, el 7 de agosto de 1819. Inicio de una nueva era para la ciudad. Quisiera saber cómo vamos de tiempo porque tengo un poco de material que mostrar. Doctor, pues van a ser las 12 y aspiramos a que nos quede un tiempito para las preguntas, pero yo, cuando sean las 12:15, le recuerdo. No sé si vaya a alcanzar. Bueno, tercero, la Gran Colombia, el nombre que tuvo entre 1819 y 1831. Aquí se considera como la unión territorial de la Nueva Granada y Venezuela y cada una en este tiempo
se denominó departamento. Fracasó en realidad como Estado y se dividió esta Gran Colombia en 1830. Y ahí se presenta ya la creación de los actuales tres países independientes, Colombia, Ecuador y Venezuela. No mencionamos a Panamá porque esto ocurrió mucho más adelante. Vamos a mencionar qué fue lo que ocurrió en el nombre de la Gran Colombia, el Congreso de Angostura, que tuvo lugar el 16 de febrero de 1819 en Santo Tomás de Angostura, en Venezuela. La instalación del Congreso estuvo a cargo de Bolívar y de Santander. Bolívar como presidente, en donde recibió el título de Libertador, y Santander como vicepresidente, en donde ya comenzó a conocerse como el hombre de las leyes. En la época de la Gran Colombia se produjo, como hemos mencionado, el Congreso de Angostura, que estableció las bases legales y políticas de la Gran Colombia, incluyendo la Constitución de 1821. Aquí mostramos un preámbulo de lo que era la Constitución en ese tiempo. El Congreso de Angostura es famoso por el discurso que pronunció Bolívar. Aquí hubo la creación de Colombia, de la República de Colombia, de la Unión de Venezuela y de la Nueva Granada. De ese tuvo un gobierno provisional que estuvo a cargo de Bolívar como presidente, Francisco Antonio Sea como vicepresidente y lo más importante, se aprobó la ley fundamental de la República de Colombia. El Constituyente de la Gran Colombia tuvo como un objetivo especial la unificación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Acordémonos que en ese tiempo era la República de la Gran Colombia. Tuvo como organizador Antonio Nariño, presidente de la reunión fue Simón Bolívar, o de Santander, el vicepresidente ya de esa nación. Se realizó en la Villa del Rosario de Cúcuta en diciembre de 1821 y en eso se hizo la promulgación de la Constitución de Cúcuta, de un sistema centralista y presidencialista. Esto es como muestra en esta estampilla que vemos en la parte izquierda, que adorna uno de los salones del Congreso de la República. Bueno, aquí ya se presenta una disolución de la Gran Colombia. Legalmente fue disuelta en 1831 y se establecieron tres repúblicas: la Gran Colombia, Venezuela y Ecuador. El liderazgo estuvo a cargo de Francisco de Paula Santander, que había regresado del exilio en Estados Unidos. En la Convención de Ocaña, que tuvo un objetivo muy importante, reformar la Constitución de Cúcuta, tuvo lugar en Ocaña, en la sede de la iglesia de Ocaña, como se menciona en este caso aquí, y ocurrió entre el 9 de abril y el 10 de junio de 1828. Aquí, nuevamente, una confrontación entre los centralistas, liderados por Simón Bolívar, y los federalistas, liderados por Francisco de Paula Santander. Aquí consideré importante mencionar de dónde obtuvo el nombre de Colombia, que estamos hablando de la época en que nuestro actual territorio se llamaba Colombia. Proviene del apellido del explorador genovés del siglo XIV, Cristóbal Colón, y fue propuesto por Simón Bolívar en la Carta de Jamaica el 6 de septiembre de 1815 en Kingston, capital de la colonia británica. Bueno, voy a aligerar un poco más para
El cuarto nombre que tuvo nuestro país fue el de República de la Nueva Granada, que ocurrió entre 1831 y 1858, por efecto de la disolución de la que habíamos mencionado anteriormente, la Gran Colombia en 1830, y entonces se crea la República de la Nueva Granada. Esta nueva república tenía unas características especiales, una estructura centralista y el poder concentrado en el gobierno nacional. En cuanto al territorio, abarcaba la mayor parte de lo que es ahora Colombia y además Panamá, además de algunas zonas de países vecinos, pero en muy pocas cantidades. ¿Por qué fue importante en esta época? Y se sentaron las bases para la formación de la nación colombiana que tenemos en la actualidad. Luego, el siguiente nombre que tuvo Colombia fue el de la Confederación Granadina, que ocurrió entre 1858 y 1863. Aquí es importante la adopción de la nueva constitución que ocurrió en 1851, que tenía las siguientes características: sistema federalista, mayor autonomía de los estados y limitación del poder del gobierno central. En ese tiempo, el presidente fue Mariano Espina Rodríguez, que fue el primero y único presidente en ese momento. El sexto nombre que ha tenido Colombia es el de Estados Unidos de Colombia, el cual tuvo vigencia entre 1863 y 1886. Entonces fue un cambio de nombre del anterior Confederación Granadina a Estados Unidos de Colombia, que tenía unas características como el federalismo radical, total autonomía en 9 estados soberanos que tenían sus propias constituciones, propios ejércitos, propios sistemas judiciales y algo muy importante en esa época, amplias libertades en cuanto a expresión, prensa, asociación y culto. En ese tiempo fue el presidente Tomás Cipriano de Mosquera. Y ya estamos llegando al final de los nombres de esta república actual, nuestra República de Colombia, el cual el nombre se estableció en 1886 en, en cuanto a la constitución de ese momento, bajo el liderazgo de Rafael Núñez. Entonces, esta constitución del 86 reemplazó al sistema federalista. Los Estados Unidos de Colombia, que era el nombre anterior, tomaron el nombre de República de Colombia. Una característica bien importante: el poder del gobierno central se vio fortalecido, se presentó mayor autonomía no, la autonomía de los estados fue reducida y los estados en ese momento se convirtieron en departamentos. Esta es entonces la constitución que ocurrió en 1886 y que estuvo su vigencia hasta 1991, cuando se produjo la constitución que nos gobierna en este momento. Vamos a ver un poco sobre la historia de los departamentos. Dice que hemos tenido que recorrer todo esto para llegar a la época actual. En la época de la colonia, el territorio estaba dividido, como ya habíamos mencionado, en provincias. Las provincias en cantones y parroquias. Y con una característica:
Las provincias tenían cierta autonomía, pero siempre, pues lógicamente, sujetas a la autoridad de la corona española. O sea, en el caso que teníamos nosotros, el caso del virrey. Eso en la época de la colonia. En la época de la Gran Colombia ya se presenta una división en departamentos, pero nuevamente en la época de la Nueva Granada hay, se continúa con esa división de departamentos, pero con mayor grado de centralización. En la época ya de los Estados Unidos de Colombia, los departamentos se convierten en estados soberanos. Y en la época actual, en la República de Colombia, se vuelve o se regresa al centralismo y los estados se convierten en departamentos. Entonces vamos a mirar esto de los departamentos como una división política administrativa legado del siglo XIX. Vamos a ver cómo era la organización territorial en 1956. Teníamos en ese tiempo el Distrito Especial, o sea, Bogotá, Distrito Especial, y los siguientes departamentos: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Nariño, norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca. En ese tiempo entonces había todavía otras formas de distribución, cuáles eran las intendencias, como el Amazonas, Guajira, San Andrés y Providencia y Meta. Y como comisarías, la comisaría del Baupés. Ya en 1991, con la nueva constitución política, se estableció que Colombia era una república unitaria y descentralizada y una uniformidad a lo largo del territorio colombiano. Entonces, los territorios nacionales que mencionamos anteriormente, como las intendencias y las comisarías, se convirtieron en departamentos. Por eso es que, en cuanto a esa división política y administrativa, en la actualidad contamos con los 32 departamentos y el Distrito Especial. Un nuevo departamento en Colombia, el Departamento del Litoral Pacífico, modificando el artículo 309 de la Constitución Política de Colombia, que establece las condiciones bajo las cuales se pueden crear, suprimir o fusionar departamentos en el país. Veremos más adelante si este nuevo departamento, el Litoral Pacífico, hace parte ya de la distribución geográfica. Muchas gracias. Doctor Gerardo López, muchas gracias a usted y felicitaciones. Muchas gracias a todos. Entonces cerramos en el día de hoy diciéndoles como siempre, nos despedimos diciéndoles que Dios nos lleve de la mano